Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Fuente del J. Hoy les traigo una historia de una relación madre-hija bastante particular, la cual esconde un horrible caso de maltrato físico y psicológico que duraría por más de 18 años. Y todo esto permitido de alguna forma por las autoridades del momento. Un caso en donde solamente una persona aparentemente inocente lograría engañar a todo el mundo, y que a mi parecer pondría a la palestra la poca importancia asignada a la salud mental en la justicia de Estados Unidos y por qué no en la justicia en general. Sin más nada que decir, con ustedes el caso de Didi y Gypsy Rose Blanchard, la verdadera historia de la serie de ACT. Corría el 14 de junio de 2015. Agentes del Departamento de Policía del Condado de Greene, Missouri, Estados Unidos, recibieron una llamada por parte de algunas personas quienes habían visto una horrible publicación en el Facebook de una señora de 48 años llamada Didi Blanchard. Esta publicación decía: "La perra está muerta, maté a esa puta cerda gorda y violé a su inocente hija". Sus gritos eran demasiado fuertes. Esto obviamente provocó que fueran directamente a la casa de ella a velar por su seguridad. Sin embargo, lo peor ya había ocurrido. Encontraron el cuerpo de la señora boca abajo en la cama cubierta de sangre y con marcas de puñaladas por toda su espalda. Por si esto no fuera poco, no había rastros de su hija, quien por cierto era discapacitada. El despiadado asesino estaba suelto. Pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué? Y por sobre todo, ¿por quién? Para saber esto debemos saber un poco más de la historia de esta peculiar y pequeña familia. Esta estaba conformada por Didi Blanchard y su hija Gypsy Blanchard. Esta última nunca tuvo la infancia que cualquier niña común podría tener. Desde que era muy pequeña padecía de enfermedades muy graves y difíciles de tratar. Entre estas se encontraban el asma, epilepsia, leucemia, problemas al corazón y los pulmones, distrofia muscular e incluso cuadriplegia, que la terminó condenando a una vida postrada sobre silla de ruedas. Hello everybody, this is Gypsy Rose reporting from Aurora, Missouri. I am about to dive off our porch into the pile of snow. You ready? Es por estos padecimientos que ella nunca pudo tener una vida medianamente normal. No iba al colegio, no tenía amigos, debía alimentarse mediante una sonda y con suerte salía de su casa sin vigilancia. La única persona que siempre estaba a su lado conteniéndola, apoyándola y por sobre todo cuidándola fue su madre, quien a todas luces era la madre perfecta, una señora que se había volcado completamente en el bienestar de su hija discapacitada. Mucha gente sentía compasión por la terrible situación de la familia y admiraban el coraje que ambas tenían ante su situación, ya que cada vez que se veían en pantalla reflejaban una ternura muy particular, en donde a pesar de todos sus problemas, ambas sonreían y buscaban salir juntas adelante. Es por esto que incluso muchos llegaron a donar grandes sumas de dinero y participaban activamente en campañas crowdfunding. Incluso diversas ONG como Hábitat para la Humanidad o Make-A-Wish se sumaron a ayudarlas construyendo la casa en donde vivían y enviándolas a múltiples viajes, entre ellos Walt Disney World. Todo para apoyar de alguna forma a la pequeña Gypsy Rose Blanchard. Lamentablemente todo lo que te conté era simplemente una pantalla creada por su madre. Esta pantalla escondió uno de los casos más largos, extraños y siniestros casos de abuso del que se tiene conocimiento hasta el día de hoy. Un engaño masivo orquestado, como dije antes, por Didi Blanchard, una mujer que padecía un inusual trastorno del cual su hija fue víctima. Este trastorno tiene como nombre síndrome de Munchausen por poder, un trastorno mental por el cual un padre o cuidador de otro exagera, provoca o atribuye enfermedades físicas o mentales a las personas a su cargo con el fin de generar simpatía o llamar la atención. Una forma de maltrato infantil en donde el niño vive creyendo que está enfermo y o discapacitado y por lo tanto se le restringe sus propios derechos a costa de su
entre comillas, bienestar. En otras palabras, la chica Gypsy Blanchard era completamente sana y no padecía ningún tipo de discapacidad. Didi engañó a su hija y al mundo desde que nació, y durante más de 18 años, Gypsy pensó que era incapaz de caminar, de comer sin necesitar alguna sonda o de establecer algún tipo de relación sentimental con alguien que no fuera su madre. Incluso durante todos estos años se le negó el aprendizaje básico que cualquier persona debería tener. Se le había extirpado las glándulas salivales y se le recordaba constantemente que podría morir pronto a causa de la leucemia que padecía. Además, a causa de esto último, Didi le rapaba la cabeza, ya que según ella el pelo se le caería igualmente. Incluso gracias a la sonda que ella tenía, la madre le daba medicamentos que inducían de alguna forma los supuestos síntomas que ella padecía. I was on breathing medication for seizures, medication to help go to the bathroom, pain medication, anxiety medication, just everything. Por si esto no fuera poco, ella nunca supo cuál era su edad real mientras vivía con su madre, ya que cada cierto tiempo esta cambiaba su año de nacimiento para volverla dependiente de ella ante los médicos. Todo un caso muy extraño. Para lograr todo esto, su modo operandi era el siguiente. Cuando iba al médico le daba a su hija un juguete y le decía que no moviera las piernas. A veces incluso le tapaba los oídos para que no escuchara la conversación con los médicos. Además, jamás dejaba que Gypsy contestara alguna pregunta de ellos, sino que siempre lo hacía ella. Cuando uno de ellos presentaba la mínima sospecha o duda respecto a la enfermedad de la chica, Didi rápidamente cambiaba de doctor. Se comprobó posteriormente que llegó a asistir a más de 100 centros médicos entre el 2005 y el 2014. Algunos médicos declararon posteriormente que una vez que le decían a la madre que sus diagnósticos anteriores habían sido incorrectos, ella exclamaba a viva voz que quien decía eso era un charlatán y se marchaba a otro médico que le encontrara la razón sobre la gravedad de las enfermedades de su hija. Otros notificaron a las autoridades sobre la situación de Gypsy, lo que hizo que diversos servicios destinados al bienestar de los niños visitaran 2 veces la casa de los Blanchard. Sin embargo, ninguno de ellos encontró algún problema que se debiera notificar e investigar, por lo que todo quedó allí. A medida que iba creciendo, Gypsy comenzó a interesarse cada vez más con el exterior y las relaciones sociales. Y había descubierto que sí podía caminar e incluso comer, lo que fue desencadenando paulatinamente la caída de cada una de las mentiras que su madre le había contado a lo largo de su vida. Imagínate por un momento lo que debe haberse sentido haber estado postrada toda tu vida y que de un día para otro sepas que todo eso es una mentira y que estás prácticamente sana. Una sensación horrible que ni siquiera daba la posibilidad de un futuro mejor. En ese afán de descubrir cada vez más cosas del exterior, Gypsy se las arreglaba para escabullirse en las noches y entrar a internet a través del computador que tenía. Allí descubrió un mundo del cual no había experimentado nunca. Fue tal el nivel de ansias por vivir una realidad distinta a la que llevaba en ese momento que incluso intentó escapar con un chico que había conocido por redes sociales. La madre, al enterarse de esto, llegó a romper el ordenador con un martillo. Luego, la azotó con un cinturón y posteriormente la amenazó con romperle los dedos si volvía a pensar siquiera en volver a intentar abandonarla. She'd hit me with a coat hanger or her palm, and I'd have to take so many slaps for depending on how severe it was that I did. Did you ever try to hit back? Never. Tras esto, además, Didi puso campanas en todas las puertas de la casa y le advirtió a todos los vecinos y a aquellos al que la familia conocía que ella estaba pasando una supuesta fase y que si la veían fuera de la casa, la avisaran urgentemente. A pesar de todo esto, el deseo de Gypsy no cesó. Es más, aún seguía rondando en su cabeza la idea de poder separarse de una vez por todas de su madre. Fue tal el nivel que siguió escabullándose en las noches para meterse al computador de su madre. Ella misma se veía como Rapunzel. She's a princess to this kingdom, and she's kidnapped by Mother Gothel from her real family. And Mother Gothel keeps her in this tower for all of her life and tells her, "Don't leave this tower." So that is all she knows. Para encontrar a su salvador, ella aprovechó una de sus escapadas y se inscribió en una página de citas para cristianos, iniciando así el fin de su vida
junto a su madre. En la página conocería a Nicholas Godejohn, un joven de Wisconsin 6 años mayor con quien inició una especie de relación a distancia a través de internet. Este chico parecía ser gentil, pero escondía diversos trastornos. No solo había sido diagnosticado con desorden autista y un bajo coeficiente intelectual, sino que además padecía de un desorden de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Incluso meses antes de haber conocido a Gypsy, había sido detenido tras ser sorprendido masturbándose mientras veía pornografía en un McDonald's. En él, Gypsy creyó que había encontrado el amor de su vida que lo rescataría por fin de las manos de su madre. Godejohn, por su parte, estaba muy interesado en el sadomasoquismo del que Gypsy también formó parte, creando una especie de vida imaginaria en línea, en donde ella se vestía provocativamente según la, entre comillas, personalidad que él supuestamente tenía. La realidad y la fantasía se mezclaron bastante para ambos. Ya a un año después de conocerse, la pareja creó un plan para verse por primera vez en persona y poder así tener el permiso de su madre para formar una vida juntos. El plan consistía en toparse accidentalmente en el cine mientras ella y su madre iban a ver una película. Allí, él intentaría por todos los medios agradarle a su madre, algo que obviamente jamás ocurrió. Sin embargo, esto no impidió que Gypsy escapara de ella para encontrarse con su enamorado en el baño del cine, en donde tendrían relaciones sexuales por primera vez. Ante este primer encuentro, las ganas de poder escapar juntos aumentaron considerablemente. Siguieron teniendo una relación online y comenzaron a orquestar su siguiente plan: matar a Didi Blanchard. Para hacerlo, Gypsy le pidió a su novio que desvele una personalidad oscura en el joven, el cual él llamaba su lado malo. Cabe aclarar que esto formaba parte de la fantasía que ambos vivían. Él accedió diciendo que haría cualquier cosa para salvarla. Finalmente, la noche del 9 de junio del 2015, Gypsy dejó que su novio entrara a la casa y le pasó una cinta adhesiva ancha, guantes y un cuchillo. Él lentamente fue al cuarto de Didi, donde ella dormía profundamente, y al llegar, según él, apoderado por su lado malo, la apuñaló más de 17 veces por la espalda, mientras ella gritaba por ayuda. Entre tanto todo esto ocurría, Gypsy, encerrada en el baño de la casa, escuchaba cómo su madre gritaba. Una vez que los gritos cesaron, Godejohn fue con Gypsy y le dio la gran noticia de que al fin eran libres de su madre. Tras el crimen, tomaron todo el dinero que había en la casa y se fueron a un motel alejado de la ciudad, para posteriormente irse a Wisconsin, donde los padres de Nick. Una vez allí, Gypsy, consumida por la culpa, posteó en el Facebook de Didi el mensaje que habíamos visto anteriormente con la finalidad de que encontraran su cuerpo para que así le dieran un entierro apropiado. Este fue el primer error que cometieron, y es que, por una parte, Facebook es capaz de reconocer el punto desde donde se postean las publicaciones, y, por si esto no fuera suficiente, ambos dejaron un rastro muy obvio en su ida, ya que se les veía en varias cámaras de seguridad y estaba registrado todos los boletos de autobús que habían tomado hasta ese momento. Por lo que rápidamente la teoría inicial de la policía de que ella había sido secuestrada había perdido muchísima fuerza. I specify at the beginning of this press conference that this is an ongoing investigation. And I want to start off with saying things are not always as they appear. Una vez capturados y llevados a juicio, todo se fue desvelando. Ella, tras negar inicialmente que era culpable de orquestar la muerte de su madre y tras la confesión casi instantánea de Godejohn, quien decía que ambos habían planeado todo para ser libres, confesó su crimen. Luego de demostrar pruebas irrefutables de los años de abuso que vivió, su sentencia final pasó de ser la pena de muerte a solo 10 años de cárcel, pudiendo salir recién cuando cumpla 33 años en el 2024. Nick, por su parte, fue condenado a cadena perpetua sin ningún tipo de apelación por el asesinato de Didi Blanchard. Algo positivo que creo que podríamos sacar de esto es que actualmente Didi Blanchard está siendo constantemente visitada por su padre, del que la madre la había separado desde que prácticamente nació, y que además había generado un odio irracional hacia él, por lo que espera con ansias poder salir para dejar ese pasado atrás. Así que este es el caso de Didi y Gypsy Rose Blanchard, el caso en donde la hija supuestamente discapacitada
había matado a su madre. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo para ver todo lo que se viene. Además te pido que veas los videos que te voy a dejar recomendado al final de este. Sin más nada que decir, hasta la próxima.